Un hombre acelera a más de 200 kilómetros por hora mientras el agua golpea su casco como 1000 agujas. No puede ver más allá de 3 metros. Las ruedas pierden agarre cada segundo. Un error significa la muerte. Pero él sonríe, porque cuando llueve Ayrton Senna se convierte en algo más que un piloto. Se transforma en una leyenda que desafía las leyes de la física. Imagina un circuito de Fórmula 1 bajo la lluvia. El asfalto se convierte en hielo negro. Los autos pesan media tonelada y van tan rápido que el agua no tiene tiempo de apartarse. Cada frenada es una ruleta rusa. Cada curva un salto al vacío. Los mejores pilotos del mundo reducen velocidad. Buscan sobrevivir. Esperan que escampe. Pero había un brasileño que hacía exactamente lo contrario. Cuando empezaba a llover, Ayrton Senna apretaba el acelerador hasta el fondo y dejaba atrás a todos como si estuvieran detenidos. No era suerte, no era locura, era un don que nadie ha vuelto a igualar. La historia comienza un domingo gris de abril en 1984. El circuito es Mónaco, la joya de la corona de la Fórmula 1. Calles estrechas, muros de hormigón a centímetros, cero margen de error. Ese día el cielo decide abrir sus compuertas. La lluvia cae con tanta fuerza que los organizadores consideran suspender la carrera. Los pilotos veteranos piden cautela. Alain Prost, el campeón defensor, va primero con su McLaren rojo y blanco, dominando con autoridad. Detrás vienen Niki Lauda, Keke Rosberg, campeones mundiales con años de experiencia. Y muy atrás, en la 13ª posición, un joven desconocido de 24 años pilota un Toleman negro y azul que apenas tiene potencia para competir. Ese joven es Ayrton Senna da Silva. Cuando las luces se apagan y comienza la carrera, algo extraordinario sucede. Mientras todos los demás avanzan con cautela, temerosos de la pista resbaladiza, Senna ataca cada curva como si el asfalto estuviera seco. En la primera vuelta adelanta a 3 autos, en la segunda a 5 más. Los comentaristas no pueden creer lo que ven. Ese novato con un auto inferior está volando bajo un diluvio que paraliza a los campeones. Vuelta tras vuelta, Senna escala posiciones. Adelanta a pilotos con el doble de experiencia y el triple de presupuesto. Su Toleman no debería estar ahí arriba, pero él lo coloca en lugares imposibles. La diferencia con Prost se reduce. 20 segundos, 15, 10. El campeón del mundo, con el mejor auto de la parrilla, mira por el espejo retrovisor y ve acercarse ese Toleman negro bajo la cortina de agua. Es imposible, pero está sucediendo. Senna ha adelantado a 13 pilotos en condiciones donde nadie se atreve a arriesgar. Cuando faltan solo 7 vueltas para el final, la diferencia es de apenas 7 segundos. Prost empieza a sentir presión. Ese brasileño desconocido lo está alcanzando bajo una tormenta bíblica. Entonces ocurre algo que cambia la historia. El director de carrera, nervioso por las condiciones extremas, decide mostrar la bandera roja. La carrera se detiene. Senna había estado a punto de alcanzar a Prost. Unos metros más y habría logrado el adelantamiento más épico de la historia. Pero cuando cruza la línea, los oficiales ya han detenido la carrera. Termina segundo. Sin embargo, ese día nace una leyenda. El mundo entero acaba de presenciar algo sobrenatural. Un piloto novato con un auto mediocre ha humillado a los mejores del planeta bajo la lluvia. Después de Mónaco 1984, todos se hacen la misma pregunta. ¿Cómo lo hace? ¿Qué tiene Senna que los demás no tienen? Los ingenieros analizan telemetría, estudian sus frenadas, sus trazadas, sus aceleraciones y descubren algo asombroso. Senna no conduce como los demás. Donde todos frenan temprano y aceleran tarde, él frena tardísimo y acelera antes. Donde todos buscan la línea más segura, él encuentra ángulos imposibles. Pero hay algo más profundo que los números no pueden explicar. Hay una conexión casi mística entre Senna y su auto cuando el agua cubre el asfalto. Los pilotos de Fórmula 1 son atletas increíbles. Entrenan sus cuerpos hasta límites sobrehumanos. Sus reflejos están entre los más rápidos del mundo.
Pero conducir bajo la lluvia no es solo cuestión de reflejos, es sentir cosas que no se pueden ver. Es escuchar mensajes que el auto envía a través del volante, del asiento, de los pedales. Es procesar 1000 variables por segundo y tomar decisiones en milésimas antes de que el cerebro consciente siquiera las entienda. Y en eso Senna era diferente a todos. Imagina que vas conduciendo tu auto bajo una lluvia fuerte. Sientes cómo las ruedas pierden agarre. Reduces velocidad por instinto. Es la respuesta natural. El miedo te dice que vayas despacio o acabarás en la cuneta. Ahora multiplica esa velocidad por 10. Añade curvas cerradas cada pocos segundos. Añade otros 19 autos lanzando agua que te ciega. Añade la presión de millones mirando. Añade que un error puede matarte. Esa es la realidad de la Fórmula 1 bajo lluvia. Y mientras todos luchan contra ese miedo, Senna lo abraza, lo convierte en su aliado. Si estás disfrutando esta historia sobre el genio de Ayrton Senna, ayúdame dejando tu like y suscribiéndote al canal. Así podré traerte más historias increíbles como esta. Ahora sigamos descubriendo los secretos del maestro de la lluvia. Uno de los secretos de Senna era su sensibilidad sobrenatural. Los pilotos hablan de sentir el auto, pero Senna lo llevaba a otro nivel. Podía detectar una pérdida de agarre de medio grado en una rueda trasera. Sentía cuando el agua bajo los neumáticos tenía 2 milímetros más de profundidad. Percibía cambios en la adherencia que los demás solo notaban cuando ya era tarde. Esta sensibilidad le permitía bailar en el límite exacto entre el control y el caos. Y bajo la lluvia, ese límite se mueve constantemente. Cada segundo cambia. Pero Senna se adaptaba a esos cambios antes de que ocurrieran. También tenía una técnica única con el acelerador. La mayoría de pilotos aceleran de forma progresiva, pisan suave, sienten cómo responde el auto, aumentan la presión gradualmente. Es la forma segura, la forma inteligente. Senna hacía algo distinto. Modulaba el acelerador con una precisión microscópica. Sus pies bailaban sobre los pedales con movimientos tan rápidos y sutiles que parecían imposibles. Podía aplicar un 10% más de potencia durante un décimo de segundo, retroceder un 5%, volver a empujar. Esta danza constante mantenía las ruedas al borde del deslizamiento perfecto, extrayendo el máximo agarre posible sin perderlo. Pero la técnica era solo una parte. Lo que realmente separaba a Senna era su mentalidad. Mientras otros pilotos veían la lluvia como un enemigo, él la veía como una oportunidad. Cuando el cielo se oscurecía y caían las primeras gotas, sus rivales sentían ansiedad. Senna sentía emoción pura. Sabía que las condiciones iban a nivelar el campo de juego. Un auto superior pierde parte de su ventaja cuando no puede usar toda su potencia. Un piloto con menos experiencia queda expuesto cuando no hay margen para errores. La lluvia revelaba quién realmente sabía conducir y quién dependía de tener la mejor máquina. Hay una carrera que ilustra esto perfectamente. Portugal, 1985, Estoril. Senna ya corre para Lotus, un equipo mejor que Toleman, pero aún lejos de los gigantes como McLaren o Williams. La carrera comienza en seco, pero el cielo amenaza. A mitad de la competencia empieza a lloviznar. Luego la llovizna se convierte en aguacero. El asfalto pasa de seco a empapado en minutos. Es el caos absoluto. Autos girando, saliendo de pista, chocando contra barreras. Los boxes se llenan de pilotos que deciden retirarse antes de destrozar sus máquinas. Pero Senna acelera. En esa carrera, Senna adelanta a Michele Alboreto, que va con un Ferrari muchísimo más potente. Lo hace en una recta, bajo la lluvia, algo que técnicamente es imposible. El Ferrari tiene más caballos, debería ser inalcanzable en línea recta, pero Senna encuentra una línea donde hay medio centímetro más de agarre, mantiene el acelerador a fondo medio segundo más que Alboreto, y lo supera. Los ingenieros de Ferrari analizan los datos después y no lo pueden explicar. Según sus números, ese adelantamiento no debió ocurrir, pero ocurrió.
porque Senna operaba en una dimensión que los números no capturan. Esa victoria en Estoril fue su primera en Fórmula 1. La consiguió bajo un diluvio, adelantando a autos superiores, dejando a campeones mundiales atrás como si fueran novatos. Después de cruzar la meta, Senna lloró en el podio, no de alegría, sino de emoción pura por haber logrado algo que sabía era especial. Había confirmado lo que sospechaba desde niño, que cuando llovía, él no tenía rival. Pero ¿de dónde venía este don? ¿Nació con él o lo desarrolló? La respuesta está en su infancia en Brasil. Ayrton creció en Sao Paulo, una ciudad donde llueve torrencialmente durante meses. Comenzó a correr karts cuando tenía 13 años. En Brasil, las pistas de karting no son como las europeas. Son más precarias, más peligrosas, más impredecibles. Y cuando llueve, se convierten en ríos de barro. La mayoría de los niños esperaban a que escampara para seguir practicando. Ayrton salía corriendo a la pista en cuanto empezaban las primeras gotas. Su padre cuenta que Ayrton pasaba horas bajo la lluvia, dando vueltas y más vueltas, probando límites, aprendiendo cómo se comportaba el kart cuando las ruedas patinaban. Mientras otros chicos estaban refugiados, él estudiaba cada charco, cada zona resbaladiza, cada cambio en el agarre. A los 15 años, Ayrton podía dar una vuelta perfecta bajo diluvio, mientras sus rivales apenas se mantenían en pista. No era talento innato, era obsesión pura. Miles de horas de práctica en las peores condiciones posibles, desarrollando esa sensibilidad que después lo haría invencible. Esta obsesión lo acompañó toda su carrera. Incluso cuando llegó a la Fórmula 1, Senna buscaba entrenar bajo lluvia. Pedía a su equipo que le dejaran probar en días lluviosos cuando otros pilotos se quedaban en el hotel. Estudiaba videos de sus vueltas una y otra vez, analizando cada movimiento, cada reacción del auto. Hacía que sus ingenieros le mostraran datos de temperatura del asfalto, profundidad del agua, composición de los neumáticos. Quería entender cada variable que afectaba el agarre bajo lluvia, y luego salía y ponía en práctica ese conocimiento a 300 kilómetros por hora. Hay una historia que cuentan sus mecánicos sobre un test en Silverstone. Era un día gris típico de Inglaterra, con lluvia intermitente. Senna estaba probando un nuevo chasis. Dio 10 vueltas y entró a boxes. Los ingenieros esperaban que reportara sobre el balance del auto, las suspensiones, la aerodinámica. En cambio, Senna les dijo exactamente dónde había charcos en la pista, qué curvas tenían más agua acumulada y cómo cambiaba el agarre en cada sector. Había memorizado el mapa de agua de todo el circuito después de solo 10 vueltas. Esa atención al detalle era su superpoder. Otro momento definitorio llegó en 1988. Senna ya corre para McLaren, el mejor equipo de la parrilla. Su compañero es Alain Prost, el tricampeón del mundo, considerado el mejor piloto de su generación. Prost es brillante, inteligente, calculador, técnicamente perfecto. Rara vez comete errores, pero cuando llueve, Senna lo destroza. La temporada de 1988 es una batalla épica entre estos dos gigantes. Ganan 16 carreras entre los dos de las 16 disputadas. Nadie más tiene oportunidad. Pero hay 3 carreras bajo lluvia ese año, y las 3 las domina Senna de forma apabullante. La más memorable es Japón, Suzuka. El campeonato está en juego. Senna necesita ganar para seguir con opciones al título. La carrera comienza bajo una niebla espesa y lluvia constante. Prost sale desde la pole position. Tiene ventaja. Pero en la primera vuelta Senna lo adelanta de una manera que desafía la lógica. Entra a una curva por fuera, donde hay más agua, donde todos pierden tiempo. Pero él mantiene una velocidad imposible, su auto al límite del control, y completa el adelantamiento antes de que Prost pueda reaccionar. Es un movimiento tan arriesgado que los comentaristas gritan en shock. Senna podía haber perdido el auto y estrellarse. En cambio, toma la delantera y se escapa. Durante las siguientes vueltas, Senna abre una brecha de más de 20 segundos sobre Prost. Bajo la lluvia, con el mismo auto. La diferencia no es la máquina, es el piloto. Prost, uno de los mejores de todos los tiempos,
No puede hacer nada más que ver cómo Senna desaparece en la niebla. Después de la carrera, Prost admite abiertamente que Senna es superior bajo lluvia. No es orgullo ni ego, es simplemente reconocer la realidad. Cuando llueve, Senna juega en otra liga. Esta rivalidad entre Senna y Prost se vuelve legendaria. Son opuestos perfectos. Prost es el profesor, el cerebral, el que gana con inteligencia y consistencia. Senna es el guerrero, el emocional, el que gana con pasión y valentía sobrenatural. En seco sus batallas son parejas. Prost gana algunas, Senna otras. Pero cuando cae agua del cielo, la ecuación cambia completamente. Senna se transforma en algo imposible de vencer. Los fanáticos empiezan a llamarlo el mago de la lluvia. Los periódicos escriben artículos tratando de explicar su habilidad. Científicos estudian sus reflejos. Psicólogos analizan su mentalidad, ingenieros disecan sus técnicas, pero nadie puede replicarlo. Otros pilotos intentan imitar sus líneas, su forma de frenar, su uso del acelerador, pero cuando lo hacen, pierden el control y salen de pista. Lo que funciona para Senna no funciona para nadie más, porque él no solo ejecuta técnicas, él siente el auto de una manera única. Uno de los momentos más asombrosos llega en Donington Park, 1993. Esta carrera es considerada por muchos expertos como la mejor vuelta de apertura en la historia de la Fórmula 1, y sucede bajo un diluvio apocalíptico. Senna sale cuarto. Delante están Prost con el dominante Williams, Damon Hill también con Williams, y Michael Schumacher con el Benetton. Estos tres autos son técnicamente superiores al McLaren de Senna, y en condiciones secas, él no tendría oportunidad de vencerlos. Pero está lloviendo, y eso cambia todo. Cuando se apagan las luces, Senna hace algo mágico. En la primera curva adelanta a Schumacher. Antes de terminar la primera vuelta, ya ha pasado a Hill y a Prost. Va de cuarto a primero en menos de 2 kilómetros, bajo una lluvia que no deja ver a 3 metros de distancia. Los adelantamientos son perfectos. No hay dudas, no hay errores. Cada movimiento es ejecutado con precisión quirúrgica, mientras el agua convierte la pista en patinaje. Los tres pilotos a los que adelanta son campeones mundiales o futuros campeones. No son novatos, son los mejores del mundo, y Senna los hace parecer amateurs. Esa primera vuelta en Donington se estudia todavía hoy en escuelas de conducción. Se muestra en documentales, se analiza en simuladores, porque es perfecta. No hay desperdicio de movimiento, no hay momento de duda. Senna ataca 5 veces en una vuelta y las 5 veces tiene éxito. Las probabilidades matemáticas dicen que eso no debería ser posible, pero él lo hace parecer fácil. Después de esa vuelta, tiene una ventaja de 5 segundos. Al final de la carrera, ha dado una vuelta de ventaja a algunos rivales. En Donington 1993, Senna no solo gana, da una clase magistral. Pero ¿qué pasaba en su cabeza durante esas carreras? ¿Sentía miedo? ¿Dudaba? Años después, en entrevistas, Senna intentó explicarlo. Dijo que cuando llovía, entraba en un estado mental diferente. El mundo exterior desaparecía. No había público, no había rival, no había peligro. Solo existían él y el auto. Describía una sensación de unión total con la máquina, como si el auto fuera una extensión de su cuerpo. Sentía cada vibración, cada cambio de peso, cada milímetro de deslizamiento como si fueran sus propias terminaciones nerviosas. Este estado mental se conoce en psicología como flow o flujo. Es cuando una persona está tan concentrada en una actividad que pierde la noción del tiempo y del ego. Los atletas de élite lo experimentan. Los músicos lo sienten cuando tocan, pero Senna lo alcanzaba cada vez que llovía, y en ese estado podía hacer cosas que su cerebro consciente consideraría imposibles. Sus reflejos operaban más rápido que el pensamiento. Sus manos y pies reaccionaban antes de que él decidiera reaccionar. Era pilotaje puro, sin filtros mentales, sin miedos que lo frenaran. También hay que entender el componente físico.
Conducir un Fórmula 1 bajo lluvia es brutalmente exigente. El auto pesa menos porque lleva menos combustible a medida que avanza la carrera, pero la fuerza G en las curvas sigue siendo inmensa. Los músculos del cuello trabajan constantemente contra aceleraciones que tratan de arrancarles la cabeza. Los brazos deben sostener el volante que vibra violentamente cuando el auto pasa sobre el agua a alta velocidad. Las piernas bombean los pedales miles de veces por carrera, con precisión milimétrica. Y todo esto durante 2 horas, bajo estrés extremo, con adrenalina al máximo. Senna entrenaba como un atleta olímpico. Corría maratones, hacía ciclismo durante horas, entrenaba su cuello con pesas especiales. Pero también entrenaba su mente, meditaba, visualizaba las carreras días antes de competir, memorizaba cada curva, cada frenada, cada punto de aceleración. Cuando llegaba el día de carrera, su cerebro ya había conducido ese circuito 1000 veces, y si llovía, simplemente ajustaba ese mapa mental con los datos que sus sentidos le daban en tiempo real. Los neumáticos también jugaban un papel crucial. En condiciones de lluvia, los Fórmula 1 usan neumáticos especiales con surcos profundos que evacúan el agua. Pero incluso con estos neumáticos hay un límite de agarre. A cierta velocidad, el agua no tiene tiempo de salir y el neumático literalmente flota sobre una película de agua. Esto se llama aquaplaning y es la pesadilla de cualquier piloto. Cuando sucede, el auto no responde, no gira, no frena. Solo resbala hasta que algo lo detiene. Usualmente un muro. Senna conocía este límite mejor que nadie. Sabía exactamente a qué velocidad podía ir en cada curva antes de que ocurriera el aquaplaning, y ese conocimiento venía de prueba y error, de haber experimentado el límite cientos de veces, de haber sentido cuando las ruedas empezaban a flotar y aprender a reconocer las señales milésimas de segundo antes. Otros pilotos operaban con márgenes de seguridad. Senna operaba en el límite exacto, exprimiendo cada gramo de agarre disponible. Hay un concepto en carreras llamado ventana de operación. Es el rango de temperatura en el que los neumáticos funcionan óptimamente. Demasiado fríos si no tienen agarre. Demasiado calientes si se degradan. Bajo lluvia, esta ventana es más estrecha y cambia constantemente. Senna tenía una habilidad casi sobrenatural para mantener sus neumáticos en la temperatura perfecta. Sabía cuándo atacar para calentarlos, cuándo echar agua encima para enfriarlos, cómo modular su conducción para maximizar la vida útil sin sacrificar velocidad. Esta gestión de neumáticos era otro factor que lo hacía imbatible cuando llovía. Pero no todo eran triunfos. La lluvia también le dio algunos de los momentos más duros de su carrera. En 1989, en Japón otra vez, Senna y Prost protagonizan uno de los incidentes más controversiales de la Fórmula 1. Están luchando por el campeonato. Faltan pocas carreras. Senna intenta adelantar a Prost en la chicane. Prost cierra la puerta. Chocan. Ambos salen de pista. Prost se baja del auto dándose por vencido, pero Senna logra que los oficiales empujen su auto de vuelta a pista. Reincorpora, va a boxes, cambia el morro roto y gana la carrera. O eso cree. Después de la carrera los comisarios lo descalifican. Dicen que al cortarse la chicane después del incidente violó las reglas. Le quitan la victoria. Prost es declarado campeón del mundo. Senna está furioso. Cree que hubo una conspiración política para favorecerse a Prost y la FIA francesa. La controversia se extiende por meses. Senna acusa a la federación de parcialidad. Amenaza con retirarse. Es un momento oscuro donde la política de la Fórmula 1 muestra su lado más feo, y aunque no fue una carrera bajo lluvia, ese incidente marcó la intensidad de la rivalidad entre los dos mejores pilotos de la era. Al año siguiente, 1990, también en Japón, Senna se cobra venganza. Esta vez es él quien cierra la puerta en la primera curva. Prost y él chocan nuevamente. Ambos abandonan, pero esta vez el resultado favorece a Senna. Gana el campeonato. Años después admitió que lo hizo a propósito, que era su forma de equilibrar la balanza
después de lo ocurrido en 1989. Estos momentos muestran que Senna no era solo un piloto excepcional, era también humano, con emociones intensas, con sed de justicia, con un fuego interior que a veces lo llevaba a decisiones cuestionables. Pero volvamos a la lluvia, su verdadero dominio. Una de las cosas que distinguía a Senna era su valentía, no la valentía ciega del temerario que ignora el peligro, sino la valentía del sabio que conoce el peligro y decide enfrentarlo con preparación y habilidad. Senna era consciente de que cada vez que entraba en un auto de Fórmula 1, especialmente bajo lluvia, arriesgaba su vida. En aquella época los autos no eran tan seguros como ahora. Las barreras no absorbían impactos como hoy. Morir en pista era una posibilidad real, y varios de sus amigos y colegas habían muerto corriendo. Esta conciencia del peligro no lo paralizaba. Al contrario, le daba claridad. Sabía que cada carrera podía ser la última, entonces daba todo en cada vuelta. No guardaba nada, no calculaba puntos a largo plazo. Cuando estaba en el auto, solo existía ese momento, y cuando llovía, ese momento se volvía todavía más intenso, más puro, más real. Era él contra los elementos, contra la física, contra la muerte misma, y cada vez que cruzaba la meta primero bajo un diluvio, era una pequeña victoria sobre la mortalidad. Sus rivales lo respetaban profundamente por esto. Incluso Prost, con quien tuvo batallas tan amargas, admitía que Senna era el mejor bajo lluvia. Otros pilotos como Nigel Mansell, Gerhard Berger, Nelson Piquet, todos campeones mundiales en algún momento, reconocían que cuando llovía, corrían por el segundo lugar. El primero estaba reservado para el brasileño. Esta admiración no era solo por su velocidad, era por su arte. Porque ver a Senna conducir bajo lluvia era como ver a un bailarín perfecto, a un músico virtuoso, a un atleta en la cúspide absoluta de su disciplina. Los fans también lo adoraban. En Brasil, Senna era más que un deportista. Era un héroe nacional, un símbolo de que un brasileño podía competir con los mejores del mundo y ganar. En un país que históricamente había sido visto como subdesarrollado, Senna demostraba que el talento y la dedicación podían superar cualquier desventaja. Y cada vez que ganaba bajo lluvia, cada vez que humillaba a los europeos con sus máquinas superiores, los brasileños sentían orgullo. Sentían que uno de los suyos estaba conquistando el mundo. Hay historias de cómo en Brasil las calles se vaciaban cuando Senna corría. Millones se pegaban a los televisores para verlo. Cuando ganaba, la gente salía a celebrar como si fuera carnaval. Cuando perdía, el país entero se deprimía. Esta presión era inmensa. Senna cargaba con las esperanzas de 200 millones de personas cada vez que se ponía el casco, y nunca se quejó de eso. Al contrario, decía que correr por Brasil le daba fuerzas extra, que cuando sentía cansancio, pensaba en su gente y encontraba energía para una vuelta más, para un adelantamiento más. Esta conexión con su país también lo hacía humano y accesible. Senna ganaba millones, vivía en Mónaco, codiciaba con la realeza europea, pero siempre volvía a Brasil. Siempre visitaba favelas, siempre donaba dinero a escuelas y hospitales. Planeaba crear una fundación para ayudar a niños pobres. Quería que su éxito sirviera para algo más que gloria personal. Y aunque murió antes de poder completar muchos de estos proyectos, su familia continuó su legado después. El 1 de mayo de 1994 cambió todo. Imola, Italia, el Gran Premio de San Marino. Era una carrera maldita desde el principio. El viernes, Rubens Barrichello tuvo un accidente terrible. El sábado, Roland Ratzenberger murió durante la clasificación. Era el primer piloto en morir en un fin de semana de Fórmula 1 en 12 años. Senna quedó profundamente afectado. Esa noche visitó el lugar del accidente. Habló de retirarse después de esa temporada. Sentía que el peligro se estaba volviendo demasiado real. El domingo amaneció soleado. No llovía. Senna lideraba la carrera desde la pole position. En la vuelta 7, en la curva Tamburello, a más de 300 km/h,
Su Williams no giró. Salió recto y se estrelló contra el muro de hormigón. El impacto fue brutal. Los médicos llegaron corriendo, lo sacaron del auto. Lo transportaron en helicóptero al hospital, pero ya era tarde. Ayrton Senna da Silva, el mejor piloto bajo lluvia que el mundo había visto, el tricampeón del mundo, murió a los 34 años, en un día soleado. La ironía es devastadora. El hombre que había conquistado las condiciones más peligrosas, que había vencido a la lluvia 1000 veces, murió en un día claro. El mundo entero quedó en shock. En Brasil el gobierno decretó 3 días de luto nacional. Millones lloraron en las calles. Su funeral fue uno de los eventos más grandes en la historia del país. Pilotos de todo el mundo vinieron a despedirlo. Prost, su gran rival, cargó su ataúd con lágrimas en los ojos, porque aunque fueron enemigos en pista, se respetaban como guerreros que habían librado batallas épicas. La causa del accidente nunca se esclareció completamente. Algunos dicen que fue una falla en la columna de dirección, otros culpan a una mala modificación en el auto. Hubo investigaciones, juicios que duraron años, pero al final, nada devolvería la vida a Senna. Su muerte cambió la Fórmula 1 para siempre. La federación implementó mejoras masivas en seguridad. Los autos se volvieron más resistentes. Los circuitos se rediseñaron. Las barreras se modernizaron. Se puede decir que Senna, con su muerte, salvó las vidas de futuros pilotos. Un legado amargo pero importante. 30 años después de su muerte, Senna sigue siendo el estándar contra el cual se miden todos los pilotos bajo lluvia. Cuando un piloto actual tiene una actuación brillante en mojado, los comentaristas inevitablemente dicen, eso fue digno de Senna. Su nombre se convirtió en sinónimo de maestría bajo la lluvia, y ningún piloto desde entonces ha logrado igualar su dominio. Lewis Hamilton, el heptacampeón mundial, tiene actuaciones increíbles bajo lluvia. Fernando Alonso ha ganado carreras épicas en mojado. Max Verstappen ha mostrado destellos de genialidad cuando llueve, pero ninguno tiene ese aura de invencibilidad que tenía Senna. Ninguno hace que sus rivales se rindan mentalmente antes de que comience la carrera. Ninguno transforma la lluvia de desventaja en ventaja absoluta como lo hacía el brasileño, y quizás ninguno lo hará jamás. ¿Por qué? Porque el don de Senna era una combinación perfecta de elementos que rara vez se juntan. Primero, el talento natural. Hay pilotos con reflejos rápidos. Hay pilotos con buena sensibilidad. Pero tener ambos al nivel que Senna los tenía es extraordinariamente raro. Segundo, la obsesión. Senna no solo entrenaba más que los demás, vivía para las carreras. Cada momento de vigilia estaba dedicado a ser mejor. Tercero, la valentía. No cualquiera está dispuesto a arriesgar la vida cada domingo por la gloria. Cuarto, la era. Senna corrió en un tiempo donde los autos eran más difíciles de conducir, más peligrosos, más dependientes de la habilidad pura del piloto. Los Fórmula 1 modernos tienen sistemas electrónicos que ayudan al piloto, control de tracción que previene que las ruedas patinen, sistemas antibloqueo en los frenos, computadoras que ajustan el balance del auto 1000 veces por segundo. En los tiempos de Senna no había nada de eso. El piloto controlaba todo con sus manos y pies. Si querías evitar que las ruedas traseras patinaran bajo aceleración, tenías que modularlo tú con el pedal. Si querías evitar que las ruedas delanteras se bloquearan al frenar, tenías que sentirlo y reaccionar. Era pilotaje puro, y bajo lluvia esta diferencia se multiplicaba exponencialmente. Por eso algunos expertos argumentan que comparar pilotos de diferentes eras es imposible, que Senna nunca podría competir con los pilotos modernos porque la tecnología ha avanzado demasiado. Pero otros contraargumentan que si Senna tuviera los autos modernos, sería incluso más dominante, porque su habilidad para extraer el límite absoluto de cualquier máquina era inigualable. Dale a Senna un auto moderno bajo lluvia y probablemente establezca récords que duren décadas. Hay una estadística que resume su dominio.
De las 41 victorias que logró en Fórmula 1, 19 fueron bajo condiciones de lluvia o pista mojada, casi la mitad. Y en muchas de esas carreras, ganó con márgenes absurdos, no victorias ajustadas por medio segundo, victorias con vueltas de ventaja, victorias donde cruzaba la meta y el segundo lugar aún tenía que completar su última vuelta. Ese nivel de superioridad es incomprensible para cualquiera que entienda de carreras. También está el récord de pole positions. Senna consiguió 65 a lo largo de su carrera. En muchas de ellas, especialmente las logradas bajo lluvia, sus tiempos eran tan superiores que parecían errores del cronometraje. Había clasificaciones donde Senna sacaba 2 segundos al segundo más rápido. 2 segundos en Fórmula 1 es una eternidad. Es la diferencia entre un campeón mundial y un piloto mediocre, y Senna lo hacía regularmente cuando el cielo se oscurecía. Uno de los aspectos más fascinantes de su técnica era cómo usaba los bordillos. Los bordillos son esos bloques de concreto, pintados de rojo y blanco, que marcan los límites de la pista. En condiciones secas, los pilotos los usan para enderezar las curvas, pasando sobre ellos para acortar la distancia. Pero bajo lluvia, los bordillos son traicioneros. Están más altos que el asfalto, suelen acumular agua y tienen menos agarre. La mayoría de pilotos los evitan completamente cuando llueve. Senna los usaba. Sabía exactamente qué bordillos podía pisar y con qué ángulo. Sabía cuáles tenían suficiente agarre incluso mojados y cuáles eran demasiado resbaladizos. Esta información la obtenía en las primeras vueltas de práctica, memorizándola para usar en carrera. Y cuando encontraba un bordillo utilizable que otros ignoraban, ganaba décimas preciosas en cada vuelta. Multiplicado por 60 vueltas, esas décimas se convertían en ventajas insuperables. También hay que hablar de su visión. Ver bajo lluvia torrencial a 300 kilómetros por hora es casi imposible. El agua golpea el visor del casco como 1000 balas. El spray que levantan los autos delanteros crea una cortina blanca impenetrable. Los limpiaparabrisas no existen en Fórmula 1. Los pilotos deben girar la cabeza, buscar ángulos donde la visibilidad sea menos mala, confiar en su memoria de dónde están las curvas. Senna tenía trucos para esto. Ajustaba su línea de visión constantemente. Miraba los bordes de la pista en lugar del centro. Usaba las líneas blancas como referencia. Y cuando no podía ver absolutamente nada, confiaba en su sensación del auto para saber dónde estaba. Hay un video famoso de Senna en Adelaida 1991. La lluvia es tan intensa que parece estar conduciendo bajo una cascada. La cámara a bordo muestra su visión. Prácticamente cero. Solo se ven manchas blancas de agua y ocasionales destellos de colores cuando otro auto aparece. Pero él sigue atacando, frenan donde debe, acelerando en el momento exacto, como si tuviera un GPS en el cerebro. Es sobrehumano. Ver ese video es entender que Senna operaba con sentidos que van más allá de la vista. Sentía la pista a través del auto. Escuchaba los cambios en el motor que le decían cuándo las ruedas perdían tracción. Olía el caucho quemándose cuando se acercaba demasiado al límite. Sus mecánicos cuentan que después de carreras bajo lluvia, Senna salía del auto completamente exhausto. Había dado tanto física y mentalmente que apenas podía sostenerse en pie. Le temblaban las manos de la adrenalina y el esfuerzo. Había quemado miles de calorías en 2 horas de concentración absoluta, pero en su cara siempre había una sonrisa, porque había hecho lo que amaba al nivel más alto posible. Había desafiado a la naturaleza y había ganado. Esta pasión pura por conducir es algo que se ha perdido un poco en la Fórmula 1 moderna. Hoy los pilotos son profesionales increíbles, atletas perfectamente entrenados, embajadores de marca impecables, pero pocos tienen esa llama interior que consumía a Senna, esa necesidad visceral de ser el más rápido sin importar el costo, esa disposición a darlo absolutamente todo en cada vuelta. Los pilotos modernos piensan en campeonatos, en estrategias a largo plazo, en gestión de riesgos.
Senna pensaba en ganar esa vuelta, ese adelantamiento, esa carrera. El futuro ya llegaría. Esta mentalidad lo metió en problemas varias veces. Tuvo accidentes por intentar imposibles. Destruyó autos por atacar cuando debía ser conservador. Perdió puntos valiosos por no conformarse con el segundo lugar cuando el primero era inalcanzable. Pero también le dio victorias que nadie más habría conseguido, porque cuando la situación parecía perdida, cuando llovía torrencialmente y todos pensaban en sobrevivir, Senna veía una oportunidad y la tomaba sin dudas. Hay otra carrera que merece ser contada. España, 1996. Espera, me equivoqué. Senna murió en 1994, pero esta confusión es comprensible porque su influencia continuó mucho después de su muerte. Los pilotos que vinieron después crecieron viéndolo correr, estudiaron sus técnicas, intentaron emular su valentía. Schumacher, que se convertiría en el piloto más exitoso de la historia hasta Hamilton, admiraba profundamente a Senna. Dijo que aprendió más viendo videos de Senna bajo lluvia que de cualquier entrenador. Hablemos entonces de España 1996, pero con el piloto que muchos consideran el heredero de Senna bajo lluvia, Michael Schumacher. En esa carrera en Barcelona llovía intensamente. Schumacher empezó tercero. Su Ferrari era inferior a los Williams dominantes, pero cuando empezó a llover, Schumacher hizo algo que recordó a Senna. Adelantó a todos en las primeras vueltas, se escapó al frente, ganó con más de 45 segundos de ventaja. Fue una actuación magistral que hizo que muchos dijeran, eso fue muy Senna, el mayor elogio que un piloto puede recibir bajo lluvia. Pero incluso Schumacher, con 7 campeonatos mundiales, nunca alcanzó el nivel de dominio que Senna tenía en mojado. Schumacher era brillante bajo lluvia. Ganó muchas carreras en esas condiciones, pero también tuvo días malos bajo lluvia, días donde cometió errores o fue superado. Senna nunca tuvo un día malo bajo lluvia. Nunca. En cada carrera con agua estuvo en el podio o lideró hasta que algo mecánico lo traicionó. Esa consistencia es lo que lo separa de todos los demás. También está Fernando Alonso, quien en 2006 en Hungría protagonizó una de las mejores actuaciones bajo lluvia del siglo XXI. Pero de nuevo, aunque fue brillante, no fue Senna, porque Senna no solo ganaba bajo lluvia, humillaba, demostraba que había pilotos y había un piloto, establecía diferencias que no tenían sentido lógico, y lo hacía con una aparente facilidad que enfurecía a sus rivales. Prost, en sus memorias escritas años después de retirarse, dedicó varios capítulos a analizar a Senna, y hay párrafos fascinantes sobre la lluvia. Prost escribió que nunca pudo entender cómo Senna hacía lo que hacía, que había estudiado sus datos, sus líneas, sus técnicas, que había intentado replicarlas, pero que siempre faltaba algo, un ingrediente invisible que Senna tenía y nadie más poseía. Prost concluyó que algunos atletas trascienden la técnica, que alcanzan un nivel casi artístico donde las reglas normales no aplican, y que Senna era uno de esos casos raros. Esta conclusión viene del mejor rival que Senna tuvo, un piloto que ganó 4 campeonatos mundiales, un genio del automovilismo por derecho propio. Si Prost, con toda su inteligencia y habilidad, no pudo descifrar el secreto de Senna, probablemente es porque no hay secreto que descifrar. Solo había un hombre con un don único que apareció una vez en una generación y quizás no aparezca otra vez en muchas generaciones más. Los psicólogos deportivos han estudiado a Senna extensamente. Hay papers académicos sobre su mentalidad, tesis doctorales sobre su técnica. Uno de los hallazgos interesantes es sobre su capacidad de procesar información. Los humanos normales pueden procesar conscientemente unas 7 variables simultáneamente. Los atletas de élite pueden llegar a 10 o 12. Las estimaciones sobre Senna sugieren que podía procesar más de 20 variables al mismo tiempo bajo lluvia. Velocidad del auto, ángulo de las ruedas, profundidad del agua, temperatura de los frenos, posición de los rivales, distancia al bordillo, punto de frenada, punto de aceleración, nivel de combustible, desgaste de neumáticos,
y muchas más, todo simultáneamente, actualizándose en tiempo real, informando sus decisiones en milésimas de segundo. Esta sobrecarga de información colapsaría a la mayoría de personas, pero Senna la procesaba sin esfuerzo consciente. Era como un computador biológico optimizado para una sola tarea, ir lo más rápido posible bajo condiciones imposibles. Y cuando esa tarea coincidía con su pasión más profunda, el resultado era magia pura. También hay que mencionar su espiritualidad. Senna era profundamente religioso. Creía que Dios lo protegía en pista. Antes de cada carrera rezaba. Después de cada victoria agradecía. Esta fe le daba una calma interior que otros pilotos no tenían. Donde ellos veían peligro de muerte, Senna veía destino divino. No era que ignorara el riesgo. Lo conocía íntimamente. Pero creía que si era su momento de morir, pasaría sin importar qué. Y si no lo era, sobreviviría. Esta aceptación le permitía empujar más allá de donde el miedo detiene a otros. Algunos críticos argumentan que esta mentalidad era peligrosa, que condujo a riesgos innecesarios, que su muerte en Imola fue resultado de empujar demasiado. Pero quienes lo conocieron bien rechazan esta interpretación. Dicen que Senna era calculador en su valentía, que nunca arriesgaba sin razón, que cada movimiento audaz estaba respaldado por miles de horas de práctica y conocimiento profundo de sus límites. La tragedia de Imola no fue resultado de imprudencia. Fue una falla mecánica en un momento cruel, y quizás esa es la mayor tragedia, que Senna murió en condiciones secas, en una pista donde no llovía, porque bajo la lluvia él era inmortal. El agua era su elemento, su dominio, su reino. Ahí las leyes normales no aplicaban. Ahí era más que humano. Si hubiera muerto bajo lluvia, habría cierta poesía oscura en ello, el maestro de la lluvia reclamado por su elemento, pero morir bajo sol claro parece una injusticia cósmica, como si el universo se hubiera equivocado. Los números finales de su carrera son impresionantes, pero no cuentan toda la historia. 41 victorias, 65 poles, 3 campeonatos mundiales. Pero las estadísticas son frías. No capturan la emoción de verlo conducir. No transmiten el escalofrío que sentías cuando las nubes se oscurecían y sabías que estabas a punto de presenciar algo especial. No explican por qué millones de personas que nunca vieron Fórmula 1 antes sintonizaban cuando Senna corría bajo lluvia. Porque ver a Senna bajo lluvia era ver perfección humana, era ver a alguien operando en la cúspide absoluta de sus capacidades, era arte en movimiento, era poesía escrita con neumáticos sobre asfalto mojado, era la demostración de que los límites que creemos tener son a menudo solo límites que nos imponemos, que con suficiente pasión, dedicación y talento, lo imposible se vuelve rutina. En Brasil su legado vive con intensidad asombrosa. Hay un museo dedicado a él en Sao Paulo. Miles de personas lo visitan cada año. Ven sus autos, sus cascos, sus trofeos, leen sobre sus victorias, lloran viendo videos de sus carreras. Para los brasileños, Senna no murió. Se convirtió en algo más grande, en un símbolo de excelencia, en prueba de que puedes venir de cualquier lugar y conquistar el mundo si tienes el fuego interior. Su sobrino Bruno Senna intentó seguir sus pasos. Corrió en Fórmula 1 por algunas temporadas. Era un piloto competente, pero nunca alcanzó las alturas de su tío, porque esa combinación específica de talento, obsesión y momento histórico que fue Ayrton Senna no se puede heredar. Es única e irrepetible. Bruno lo entendió y eventualmente se movió a otras categorías de carreras donde encontró su propio éxito. La Fundación Ayrton Senna, establecida después de su muerte, ha ayudado a millones de niños brasileños. Proporciona educación, capacitación, oportunidades. Es el legado tangible de un hombre que quería que su éxito beneficiara a otros. Cada año la Fundación publica informes mostrando cuántos niños han sido ayudados, cuántas escuelas han sido mejoradas, cuántas vidas han cambiado. Y en esos números fríos de impacto social,
vive otro aspecto de Senna, su humanidad, porque a pesar de toda su intensidad en pista, fuera del auto era tranquilo, amable, reflexivo. Pasaba tiempo con niños enfermos en hospitales, visitaba comunidades pobres sin avisar a la prensa, donaba dinero anónimamente. No buscaba gloria por su filantropía, lo hacía porque sentía responsabilidad de ayudar. Esta dicotomía entre el guerrero despiadado en pista y el hombre gentil fuera de ella lo hacía fascinante. Sus amigos cuentan que Senna podía ser divertido, bromista, relajado cuando no había carreras cerca, pero cuando se acercaba un fin de semana de competencia, se transformaba, su cara se endurecía, su mirada se volvía distante, entraba en modo de batalla y no salía de ese modo hasta que la carrera terminaba. Esta capacidad de cambio total de mentalidad es otra característica de los grandes. Pueden separar su vida personal de su vida profesional completamente. También hay historias sobre su perfeccionismo. Si algo en el auto no estaba exactamente como él quería, no descansaba hasta que se arreglaba. Podía pasar horas con los ingenieros ajustando una suspensión 1 milímetro, probando diferentes presiones de neumáticos hasta encontrarla perfecta. Este nivel de detalle enloquecía a algunos mecánicos, pero también los inspiraba, porque veían que si el piloto se esforzaba tanto, ellos debían hacer lo mismo. Los ingenieros que trabajaron con Senna dicen que era como tener un sensor humano ultra preciso. Podía detectar problemas en el auto antes que los instrumentos. Si había un tornillo suelto en la suspensión, lo sentía. Si un neumático tenía medio grado menos de presión que el otro, lo notaba. Si el balance del auto estaba un punto porcentual fuera de óptimo, lo reportaba. Esta retroalimentación hacía que desarrollar autos con Senna fuera más fácil porque sabías exactamente qué cambios funcionaban y cuáles no. Bajo lluvia esta sensibilidad se multiplicaba. Podías sentir cambios en la pista que habían ocurrido segundos antes. Si llovía más fuerte en el sector 3, lo sabía antes de llegar ahí porque sentía cómo el agua afectaba el flujo de aire. Si había aceite en una curva de un auto que había salido, podía olerlo antes de verlo. Estos sentidos hiperdesarrollados eran parte de su arsenal cuando las condiciones se volvían extremas. Hay una anécdota de Donington 1993 que resume todo. Después de esa primera vuelta legendaria, Senna entró brevemente a boxes para cambiar a neumáticos intermedios. Cuando se detuvo, les dijo a sus mecánicos exactamente qué presión necesitaba cada neumático. Los mecánicos, acostumbrados a sus peticiones precisas, ajustaron las presiones al número exacto. Cuando Senna salió, el auto era perfecto. Ganó con 1,5 minutos de ventaja. Después preguntaron cómo sabía las presiones exactas que necesitaba. Respondió que simplemente las sintió. No era cálculo. Era intuición pura basada en miles de horas de experiencia, condensadas en conocimiento instintivo. Este tipo de maestría solo viene con dedicación absoluta. Senna no tenía hobbies reales fuera de las carreras. No coleccionaba autos clásicos como otros pilotos ricos. No tenía yates ni aviones privados. Su única pasión era conducir más rápido que nadie. Y cuando llovía, esa pasión alcanzaba niveles de obsesión santa. Era su momento de brillar, su oportunidad de demostrar que era diferente. Los comentaristas deportivos de la época desarrollaron frases específicas para Senna bajo lluvia. Y ahí va el maestro brasileño bailando bajo el agua era común. Nadie hace esto como Senna. Se escuchaba en cada transmisión lluviosa. Esto es arte puro, decían cuando hacía un adelantamiento imposible. Estas frases se convirtieron en parte del lenguaje de la Fórmula 1. Y 30 años después, todavía se usan cuando un piloto actual tiene un momento brillante bajo lluvia. El estándar sigue siendo Senna. Si pudiéramos traer a Senna al presente y darle un auto moderno bajo lluvia, ¿qué pasaría? Es una pregunta que los fans debaten interminablemente. Algunos dicen que los pilotos modernos son mejores porque tienen más datos, mejor entrenamiento, autos más sofisticados. Otros argumentan que Senna con tecnología moderna sería absolutamente imbatible.
La verdad probablemente está en algún punto intermedio, pero inclinado hacia Senna, porque su don no dependía de tecnología, dependía de algo intrínseco e intransferible. Lo que es indiscutible es que cambió la forma en que todos piensan sobre conducir bajo lluvia. Antes de Senna, la lluvia era vista como un igualador, un factor aleatorio que podía mezclar los resultados. Después de Senna, quedó claro que la lluvia no iguala nada. Al contrario, separa a los verdaderos maestros de los simplemente buenos, revela quién tiene talento puro y quién depende de ventajas materiales. Y en esa revelación, nadie brilló más intensamente que el brasileño con el casco amarillo. Su casco, por cierto, se convirtió en icónico, amarillo brillante con detalles en verde y azul, los colores de Brasil. Verlo aparecer en la niebla era como ver un faro de esperanza o terror, dependiendo de para quién corrieras. Para los fans brasileños, ese casco amarillo significaba que su héroe estaba a punto de hacer magia. Para sus rivales, significaba que iban a terminar segundos. El casco de Senna es ahora uno de los diseños más reconocibles en deportes. Puedes mostrar solo una foto del casco sin contexto y millones identificarán inmediatamente a quién pertenecía. Los fabricantes de cascos dicen que después de Senna, las ventas de cascos amarillos se dispararon. Todos los niños que soñaban con ser pilotos querían un casco como el de Senna. Incluso hoy, en series menores de carreras, ves constantemente diseños inspirados en su casco. Es un tributo silencioso al hombre que los inspiró, una forma de decir, quiero ser como él. Quiero tener su valentía, su habilidad, su pasión. Esa inspiración es quizás el legado más importante de Senna. No los trofeos ni los récords, sino las miles de personas que lo vieron y decidieron perseguir sus sueños con mayor intensidad, que aprendieron que la excelencia requiere sacrificio total, que entendieron que ser el mejor en algo significa dedicarle todo sin reservas. Estos valores trascienden el automovilismo. Aplican a cualquier campo, cualquier pasión, cualquier objetivo. En las escuelas de conducción de alto rendimiento, se estudia a Senna obligatoriamente. Los instructores muestran videos de sus carreras bajo lluvia. Analizan sus líneas, sus frenadas, sus aceleraciones. Intentan transmitir algo de su técnica a nuevas generaciones, pero siempre con la advertencia: pueden aprender su técnica, pero no pueden replicar su don. Porque lo que Senna tenía iba más allá de lo enseñable. Era un regalo raro que él pulió hasta convertirlo en perfección absoluta. Puede estar soleado en un sector y lluvioso en otro simultáneamente. Ese día, las condiciones cambiaban cada vuelta. Senna tuvo que adaptarse constantemente. A veces usaba líneas de seco. Lo fascinante de esa carrera fue que Nigel Mansell, quien iba a ganar fácilmente el campeonato ese año con un Williams dominante, no pudo hacer nada contra Senna. Senna ganó por construir una ventaja cada vez que llovía y mantenerla cuando secaba. 30 años después de su muerte, Senna sigue siendo noticia. Nuevos fans descubren sus carreras en YouTube y quedan boquiabiertos. Si Ayrton Senna hubiera vivido, habría cumplido 64 años.
Tal vez habría sido presidente de Brasil. Algo que se rumoreaba le interesaba. O quizás estaría en Fórmula 1 como asesor o dueño de equipo. Como James Dean, Marilyn Monroe o Kurt Cobain, su muerte temprana lo congeló en el momento de mayor gloria. Se convirtió en leyenda no solo por lo que hizo, sino por todo lo que pudo haber hecho. Y quizás ahí está la última lección de Senna. La vida no garantiza tiempo. No puedes guardar nada para después. Cada momento importa. Cada oportunidad debe ser tomada. Cada vuelta debe ser conducida como si fuera la última, porque quizás lo sea. Senna vivió así, dio todo en cada momento, no guardó nada, y cuando murió, no hubo arrepentimientos sobre esfuerzo no dado o riesgos no tomados. Había vivido completa, intensa, apasionadamente, especialmente bajo la lluvia. Cuando piensas en Ayrton Senna, piensas en lluvia. Piensas en un auto negro y amarillo volando sobre asfalto mojado. Piensas en adelantamientos imposibles. Piensas en valentía sin límites. Piensas en la personificación humana de la expresión desafiar lo imposible. Y piensas que el mundo fue afortunado de presenciar, aunque fuera por unos años, el arte de conducir bajo la lluvia, llevado a su expresión más perfecta. O mejor dicho, quedó congelado en ese momento de perfección que él alcanzó y nadie ha igualado. Por eso, cuando llueve en un circuito de Fórmula 1, los fans viejos sienten nostalgia, recuerdan lo que era ver a Senna, y los fans nuevos, que solo han visto videos, entienden que perdieron algo especial, que hubo un tiempo cuando un hombre podía hacer que desaparecieran las leyes de la física con solo pisar el acelerador bajo un diluvio. Ayrton Senna da Silva, 3 veces campeón del mundo, maestro absoluto de la lluvia, artista del asfalto mojado, guerrero incansable, héroe brasileño, leyenda inmortal. Descansa en paz sabiendo que nadie ha igualado tu arte, y probablemente nadie lo hará jamás, porque algunos dones vienen una vez en la historia, y tú fuiste ese don para todos los que aman las carreras, la velocidad, la valentía y el arte puro de conducir cuando los cielos lloran.